correrán a cargo de dos compañeros de Osalan, de una larga trayectoria, que ya han trabajado mucho estas cuestiones, y tratarán sobre unos riesgos que no acaparan tanto los titulares de los medios de comunicación, pero que afectan, que tienen una gran afectación a la salud y también a la seguridad de los trabajadores y que también, queramos o no, están presentes en el sector. Joseba Santurtún y después Maite Gómez. Joseba, por favor. Bueno, Egunon, buenos días a todos. Gracias por la invitación a estas jornadas. La charla que me toca exponer va a estar dividida en cuatro grandes bloques. Un primer bloque hablaremos de generalidades, enlazaremos luego el segundo bloque con trastornos musculoesqueléticos, algo de marco general legislativo y finalmente, para acabar, unos ejemplos de mejora. Bien. ¿Qué es la ergonomía? Bueno, parece que la definición más consolidada es la que ofrece la Asociación Internacional de Ergonomía. La ergonomía, estudio de los factores humanos, es la disciplina científica que trata de las interacciones entre los seres humanos y otros elementos de un sistema, así como la profesión que aplica teorías, principios, datos y métodos al diseño con objeto de optimizar el bienestar del ser humano y el resultado global del sistema. Esto hay que verlo de forma conjunta. Se utiliza la palabra holística para evitar que estudiar cada uno de los elementos que componen esta situación se estudien por separado. ¿Y por qué hablamos de ergonomía? ¿Cuál es el objeto? ¿Por qué su estudio? Sobre todo, ¿qué consecuencias tiene una mala ergonomía? Perdón. Bueno, pues en las organizaciones en las que trabajamos debemos trabajar con seguridad, debemos trabajar sin deterioro de la salud, debemos ser productivos y eficaces a la vez, debemos ser fiables y además dar calidad. Y finalmente, pues debemos procurar la mayor satisfacción posible en el trabajo. Algunos objetivos de la ergonomía pues, son esos: analizar los puestos de trabajo, optimizar las interrelaciones entre personas disponibles y la tecnología utilizada, detectar riesgos de fatiga física y mental, seleccionar tecnologías más adecuadas al personal disponible, controlar el entorno del puesto de trabajo y favorecer el interés de los trabajadores por la tarea y por el ambiente de trabajo. Y con esto pues tenemos algunas clases de ergonomía. Tenemos la ergonomía cognitiva del conocimiento, la ambiental, que habla de iluminación, ruido, la comunicativa, la organizacional, el diseño de puesto de trabajo, distribuciones en planta, ergonomía física, manipulaciones de cargas, movimientos repetidos. Bueno, estas son algunas de las clases de ergonomía llamadas clásicas. La Asociación Española de Ergonomía propone pues, estas 6, por ejemplo. Aparece en la ergonomía de hardware y software como especial, aparece la ergonomía temporal o cronoergonomía, aparece la ergonomía de concepto de corrección, de orden de concepción o de corrección. Cada uno pues, aporta su visión al campo de la ergonomía. ¿Y cómo se logran los objetivos anteriores? Pues diseñando un ambiente físico de los trabajos, diseñando las herramientas, estructurando los métodos, facilitando. Bueno, pues con estos y más, seguramente, de acciones que nos dan pie a mejorar la realidad entre los trabajadores y el entorno, que es de lo que se trata. Tenemos, con el paso del tiempo, nuevas ergonomías, nueva visión de la ergonomía. Tenemos la ergonomía de resiliencia, tenemos ergonomías rehabilitadoras,
tenemos ergonomías semióticas, tenemos ergonomía 4.0, es decir, depende del punto de vista en el que algo afecte a un trabajador, pues tendremos una ergonomía focalizada con un nombre concreto. Bien, ¿cómo enlazamos esto con los trastornos musculoesqueléticos? Vale. Pues la ausencia de ergonomía en el ámbito laboral lo que puede conducir es a la aparición de los trastornos musculoesqueléticos. ¿Y qué son estos? Pues son alteraciones que involucran a los tendones de los músculos, nervios y otras estructuras que dan soporte a la estabilidad al cuerpo humano y pueden producir enfermedades inflamatorias y degenerativas del aparato musculoesquelético. ¿Dónde se producen habitualmente? Pues se producen en la parte superior del tronco, cuello, espalda, hombros y extremidades superiores. A veces también en extremidades inferiores, pero con menos incidencia. Y los síntomas pues, son incomodidad, dolor, entumecimiento, pérdida de fuerza, pérdida de sensibilidad. Normalmente, cuando se trabajan los músculos, hay una aplicación de una fuerza con una contracción de músculos y se puede producir de manera súbita pues, un accidente o de manera moderada, que es cuando mantenemos la aplicación de la fuerza durante un tiempo o de forma repetida, e incluso en posiciones de sedestación y bipedestación prolongada, cuando mantenemos una posición estática durante el tiempo. Estos son algunos factores potenciales generadores de trastornos musculoesqueléticos. Riesgo físico, lo conocido de siempre, ¿no? Lo que ya tenemos en la cabeza cuando hablamos de trastornos musculoesqueléticos, que son la manipulación manual de cargas, las posturas forzadas, los movimientos repetitivos, aplicación de fuerzas excesivas y vibraciones. También del entorno de trabajo, la temperatura, la iluminación y el diseño deficiente del puesto son factores que afectan a los trastornos musculoesqueléticos. De la organización, el ritmo alto de trabajo, ausencia de autonomía, carencia de pautas y trabajo monótonos y repetitivos. Y factores individuales, capacidad física, obesidad, edad, historial médico. He puesto de psicosociales porque en el año 84 el Comité Mixto de la OIT y la OMS, Organización Internacional de Trabajo, y la Organización Mundial de la Salud, refieren los trastornos musculoesqueléticos derivados de los psicosociales a aquellas condiciones presentes en una situación de trabajo relacionadas con la organización, contenido y realización del trabajo, susceptibles de afectar tanto al bienestar y la salud física, psíquica o social de los trabajadores como el desarrollo del trabajo. Por eso lo he incluido ahí. Bien, ¿cuáles son las consecuencias? Pues bueno, las consecuencias son notorias y alarmantes. Las cifras, no sé si se ve. No sé, ¿se ve? No, yo tampoco. Bueno, esto es una nota de 8 de febrero del 2021 de la Organización Mundial de la Salud, en la que dice que aproximadamente 1.710 millones de personas tienen trastornos musculoesqueléticos en todo el mundo. Entre los trastornos musculoesqueléticos, el dolor lumbar es el más frecuente, con una prevalencia de 568 millones de personas. Los trastornos musculoesqueléticos son la principal causa de discapacidad en todo el mundo y el dolor lumbar es la causa más frecuente de discapacidad en 160 países. Estos trastornos limitan enormemente la movilidad y la destreza, lo que provoca jubilaciones anticipadas, menores niveles de bienestar y una menor capacidad de participación social. La discapacidad asociada a trastornos musculoesqueléticos ha ido en aumento y se prevé que continúe incrementándose en los próximos decenios. Por lo tanto, el futuro no es nada halagüeño. El siguiente informe, realizado por la Agencia Europea sobre trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo, expone una serie de datos y cuando toca hablar del Estado español, pues señala lo siguiente. En el 2017 se produjeron un total de 515.000 accidentes, de los cuales el 38%
fueron causados por sobrecarga musculoesquelética. La sobrecarga musculoesquelética fue consistentemente la principal causa de accidentes laborales durante el periodo 2014-2017. Estos accidentes laborales se manifiestan en dos franjas de edades de los trabajadores, que son la de 40 a 49 y del 30 a 39, con un 32% y un 28% del total. Y también con una diferencia en género en cuanto al 68% en hombres y el 32% en mujeres. La encuesta nacional de condiciones de trabajo de 2015 ahí expone cuáles son las actividades económicas con mayor exposición a riesgos ergonómicos. Y hablando de construcción, pues tenemos que en movimientos repetidos de manos o brazos y en llevar o mover cargas pesadas se lleva la palma. Muy cerquita están posiciones dolorosas o fatigantes. Evidentemente, en levantar o mover personas pues es salud y otros servicios quien tienen mayor tanto por ciento de riesgo. Bueno, he sacado algunos datos para comparar. La primera columna en color salmón, son los accidentes totales de los años 2016, 17, 18 y 19 y lo que llevamos 21, hasta hace 15 días, separados por territorios históricos. La siguiente, en amarillo limón o crema, son los accidentes totales relacionados con el epígrafe 71, que son sobreesfuerzos. La siguiente de color es en la rosa, que es los accidentes en el grupo F del CENAE, que son los epígrafes 41, construcción de edificios, ingeniería civil, 42 y 43, actividades de construcción especializada. Y la siguiente, en color salmón, son los accidentes del grupo F de construcción que están relacionadas con los sobreesfuerzos. Bueno, como podemos ver ahí, los tantos por cientos suelen andar por un 33, un 34, un 35, un 36. O sea, muy parecidos a los que nos exponía la Organización Mundial de la Salud. Vistos en gráfico, pues vemos que todos los años, desde el 2016 hasta el 2021, con la peculiaridad de que no hemos acabado el año, evidentemente, se calcan las gráficas. Se calcan en número y se calcan en proporción. Aquí he llegado a la conclusión de que aproximadamente un tercio de los accidentes musculoesqueléticos totales, un tercio de los accidentes totales corresponden a los accidentes musculoesqueléticos y un tercio de los accidentes de construcción corresponden a accidentes musculoesqueléticos de construcción. Se repite la secuencia, tanto en accidentes totales como en accidentes en el sector de construcción. No hemos variado mucho la tendencia y no sabemos si esto va a mantenerse o va a seguir o va a aumentar. Costes derivados de los trastornos musculoesqueléticos. Bueno, pues entre los costes para la empresa está la disminución de la productividad, la calidad y la fiabilidad, la necesidad de sustituir personas afectadas, con lo cual tenemos que introducir nuevas personas carentes de experiencia, carentes de formación, lo que va a costar dinero. Costes para los trabajadores, pérdida económica, evidentemente, en situaciones de incapacidad temporal, habitualmente los trabajadores cobran menos que trabajando. Jubilaciones anticipadas o forzosas, en las que también probablemente cobren menos dinero que trabajando. Pérdida de la salud y deterioro de la salud, mala vejez, necesidad de seguir trabajando incluso con dolor. Y de cara a los costes sociales, pues costes en rehabilitación de las personas trabajadoras, costes en medicamentos y tratamientos, cirugías, prótesis, costes derivados de la atención sanitaria, ir a consultas, viajes, un largo etcétera de costes derivados de los trastornos musculoesqueléticos.
Bien. Pasamos al tercer bloque. Legislación. Bueno, empiezo por el artículo 16 del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva. Dice el artículo: la prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de esta, a través de la aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente. Y dice: este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de los riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan. Artículo 2. Los instrumentos esenciales para la gestión y la aplicación del plan de prevención de riesgos, que podrá ser llevado a cabo por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva. O sea, son los tres pilares de la prevención de riesgos laborales. Ahondamos más en la normativa y tenemos el Real Decreto del Reglamento de Servicios de Prevención con el artículo 5. Este Real Decreto nos concretan cuáles van a ser los recursos que dispongamos para evaluar, Y nos dice que cuando la evaluación exija la realización de mediciones, análisis o ensayos y la normativa no indique o concrete métodos que deban emplearse o cuando los criterios de dicha evaluación contemplados en dicha normativa deban ser interpretados o precisados a la luz de otros criterios de carácter técnico, se podrán utilizar los métodos recogidos ahí. Normas UNE, guías del Instituto, protocolos, normas internacionales y, en ausencia de los anteriores, pues guías de otras entidades, criterios profesionales, etcétera. Artículo 6. El artículo 6 viene a establecer cuáles son las normas reglamentarias. Y en el apartado D nos dice: procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores, normalización de metodologías y guías de actuación. Esto se le exige al Gobierno, le dice el artículo 6, el Gobierno, a través de las correspondientes normas reglamentarias y para la consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, regulará las materias que a continuación se relacionan. Apartado D, procedimientos de evaluación, normalización de metodologías y guías de actuación. Y aquí tenemos las clásicas dos guías más conocidas relacionadas con los trastornos musculoesqueléticos: manipulación manual de cargas y pantalla de visualización. No es lo único que la ley nos señala en relación con los trastornos musculoesqueléticos. Evidentemente, el 486 del lugar de trabajo, iluminación, temperatura y demás, está hablando, evidentemente, de condiciones. El 1215 de equipos de trabajo, lo mismo. Vibraciones, evidentemente, igual. Lo que pasa es que estas son como las más conocidas, las más relacionadas, o las que más relacionábamos antes con lo que es los trastornos musculoesqueléticos. Hablando de construcción, hay que señalar los artículos 8 y 10. El artículo 8, principios generales aplicables al proyecto de obra, o sea, estamos en la fase inicial y dice: de conformidad con la ley de prevención, los principios generales de prevención en materia de seguridad y salud previstos en el artículo 15 deberán ser tomados en consideración por el proyectista. El apartado D, que luego veremos, pues luego lo comentamos. Y el artículo 10, principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. O sea, estamos en dos situaciones de la obra: en un principio, en un inicio, en una previsión y en una ejecución. Y en la ejecución nos dice, en el apartado C, la manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios, o sea, los principios generales aplicables durante la obra, la manipulación de los distintos, hay que tener en cuenta la manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. Y dice la guía: dado el elevado índice de accidentes de trabajo debidos a los sobreesfuerzos, se prestará una especial atención al control de los riesgos derivados de la manipulación manual de cargas. Se aplicarán los principios generales. Otra vez nos invita a ir al artículo 15. También tenemos, para evaluar, los protocolos de vigilancia de la salud. Estos, manipulación manual de carga, movimientos repetidos, pantalla de visualización de datos, sineuropatías y posturas forzadas, son los más
directamente relacionados con los trastornos musculoesqueléticos. ¿Y qué nos dice el artículo 15 de la Ley de Prevención? Principios generales. Me están dando ya el tiempo. Pues nos dicen que primero tenemos que evitar los riesgos, que segundo tenemos que evaluar, que tenemos que combatir los riesgos en origen, que tenemos que adaptar el trabajo a la persona, y volvemos a hablar de ergonomía. Evolución de la técnica, hablamos de ergonomía. Sustituir lo peligroso, planificar, hablamos de gestión. Protecciones colectivas antes que individual y dar las debidas instrucciones, hablamos de ergonomía. Estamos constantemente hablando de ergonomía. Bien, en cuanto a los riesgos de la utilización de los métodos de valoración ergonómicos. No voy a hablar de los métodos, pero sí de algunas valoraciones que hay que hacer. Algunas deficiencias se producen cuando se elige un método. Un método de manipulación para valorar manipulación manual de cargas no vale para mirar movimientos repetidos. Y habitualmente se emplean métodos que no van en consonancia con los riesgos que estamos analizando. No quiere decir que no haya de esos riesgos, sino que parece que la metodología abarca todos los riesgos y no es así. Primer error. Segundo error, la aplicación del método. ¿Por qué pongo la aplicación del método? Porque muchas veces la identificación de una postura nos agrava un resultado o nos beneficia, quiero decir, nos da un resultado más beneficioso, quiero decir. Entonces, ojo con la aplicación del método. Y luego la interpretación deficiente o interpretación sesgada de los resultados. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, muchos de los métodos tienen varias fases hasta llegar a un resultado global. Al final damos un resultado global y nos quedamos con ese resultado. No vemos lo que hay en el medio, que puede estar mal, sino que nos conformamos con el resultado que nos dice que estamos en el rango pues en el que no tenemos que llevar a cabo ninguna medida preventiva. Ojo. Y luego la carencia del efecto resultante por la repercusión de otras condiciones. Es decir, evidentemente, si estamos haciendo una manipulación manual de cargas, pero estamos en un sitio con ruido, estamos en un sitio oscuro, o estamos con sitios resbaladizos en invierno, pues habrá que tener en cuenta esa valoración que nos da la interpretación de la fórmula con todos los condicionantes que puede haber externos. Bien. Y llegamos a la última parte. Estos son algunos de las redacciones que he recogido de los partes de accidentes relacionados con los trastornos musculoesqueléticos. Con el epígrafe 71 que decía de sobreesfuerzos. Se dan muchos tirones, se dan muchos traspiés por mala acopio en la obra, pero básicamente como un dolor en pierna, levantando material, cargando sacos, estaba agachado y al levantarse hizo un mal gesto, en fin. Esto es un poco una recopilación de 2 meses de partes en el sector de construcción relacionados con el epígrafe 71. Y finalmente, yo creo que la parte más interesante es en la que entramos ahora. Bueno, aquí vemos unos ejemplos de manipulación manual de cargas, de posturas forzadas, de movimientos repetidos y vibraciones. Creo que es fácil identificar cada una de ellas. No hay dudas, ¿no? Vale. Bueno, empezamos un poco con la serie fotográfica. Ahí tenemos 2 situaciones, unas personas que están trabajando en un andamio colgado. Hay un hombre que está fuera del andamio, en una posición un poco, pues, dudosa en cuanto a que esté seguro y también pues encorvado. Quiero decir, ahí hay una falta de seguridad, pero también una falta o una posición, vamos a decir, anormal. El trabajador que está a la derecha, que está subido en un andamio, está subido en un bote o en un bidón. Aparte de estar en una situación evidentemente de riesgo, pues también la postura que tiene pues, es penosa.
Bueno, esta fotografía o esta transparencia la elegí pensando en el trabajador que está, se supone que es un trabajador que está con la máquina en el suelo. Vemos cómo está apoyado una tabla encima del pie, con la mano agarrando, por lo tanto estará inclinado. Tiene una máquina que es una tronzadora, o sea, una máquina de riesgo. Vemos tiene el cable pues ya remodelado. Vemos que no lleva guantes, vemos que no lleva botas, en fin. Y por otra parte vemos pues, unas trabajadoras que están haciendo un trabajo con una máquina con batería. Esto ha mejorado muchísimo, muchísimo el trabajo y sobre todo el confort. La batería en los equipos eléctricos. Vemos que están vestidas con casco, que tienen... Bueno, pues es el típico... esta es la típica foto para jugar a los 7 errores, ¿no? ¿Cuáles son las carencias de este hombre? Botas, pantalón largo, guantes, la máquina pues no sé cómo está, el apoyo pues no sé cómo está, y ya pensaremos que no sé si tendrá casco, pero probablemente ni gafas ni tapones. Pues la que llamamos los 8 errores. Aquí tenemos como a través de la técnica, yo no he visto estas cosas, la verdad que no he visto estas cosas, pero bueno, a través de la técnica como se da un enlucido de una pared, cómo se alisa la pared de una posición totalmente ergonómica, eso es ergonomía, no lo que tienen a su derecha. Cómo a través de los alargador, un simple alargador de una brocha o de un rodillo de pintar mejora las condiciones, cosas simples. Proyección de hormigón para una fachada, para revestir una fachada a través de una máquina de bombeo. Unas pinzas para llevar los bloques, en vez de llevarlos agarrados, que nos cortamos, que nos caen, que nos dan en la rodilla, y ya si vamos en verano con pantalones cortos, pues nos harán... Bueno, pues como tenemos útiles pues, para manejar las cargas. Una posición de aquí, pues de posición forzada a la vez que de movimiento repetitivo. Para este tipo de situaciones, sobre todo para el de rodillas, hay rodilleras que amortiguan la compresión de la rodilla con el suelo e incluso unos carritos para moverte con más facilidad. La siguiente tenemos, esta es muy curiosa porque tenemos la forma tradicional de poner ladrillos, un ingenioso que ha decidido hacer un marco aquí y lo que hace es rellenar de masa, traslada hasta esta parte que está limpia, vuelve a rellenar de masa y le queda niquelado y luego ya la utilización de robots para la colocación de ladrillos. Bueno, esto es un anuncio de una empresa que vende robos. Y estos son los robos, uno que chorrea, bueno, emplaste y el otro que emplasta. Aquí se ve cómo se pone la cinta en el techo en las uniones de las placas de Pladur. Este señor, como tiene una encintadora ya, bueno, pues más o menos, aunque manual, pero bueno, con cierta tecnología. Y finalmente, pues esta encintadora que pues, nos permite llegar a sitios más lejanos sin hacer esfuerzos. Aquí tenemos pues, varios sistemas para hacer la solera. Tenemos la forma tradicional y luego tenemos pues, dos sistemas, dos basados en la utilización de motor con vibración para alisar la solera, el hormigón de la solera. Ahí tenemos una máquina ingrávida
Voy un poquito rápido, me interesa que... Bueno, ayer me han dicho que alguien preguntó por el atado de ferralla. Hay máquinas que atan ferralla. Esta máquina ata ferralla. ¿Vale? Y además ata a distancia, que lo podemos hacer a distancia, frente a la gente que está agachada. Evidentemente aquí perderemos precisión y ganaremos en confort. Precisión porque a más distancia, menos precisión. Bueno, como nuevos materiales han proporcionado nuevas herramientas para colocar los laminados ahora que se estilan mucho. Y una pistola de clavos para adaptar al taladro. Bueno, la siguiente es también una pistola para clavar en techo a distancia. Esta es una máquina para trasladar el pladur y colocarlo una persona nada más, ya con la máquina. Es manual, puede ser motorizada. Y luego ya hablamos de drones. La tecnología nueva ya son drones para virar grietas en zonas inaccesibles, o incluso pues, en la Universidad de EDES está trabajando con drones para reparar carreteras. Bueno, son técnicas experimentales. Y por último, pues agradecerles la presencia y haciendo un poco el guiño a la semiótica, pues darles las gracias. Sí que antes de marchar quisiera que vieran, muchas de estas cosas yo no las he visto, pero una de ellas sí la he visto. Esta es el acoplador que les enseñaba para poner tornillos en el pladur. Consiste en una varilla que lleva una punta de ese destornillador de estrella que se coloca en el taladro y va haciendo los agujeros. Cosa sencilla, que estaríamos hablando también de una ergonomía creativa. Por lo tanto, como ven, la ergonomía es infinita. Y bueno, pues sin más, darles las gracias por su asistencia y por permitirme pues, comentar estas cosas que espero que nos ayuden.